¿Cómo vivir de la pintura? Es una pregunta muy habitual que seguro te estás haciendo o te venís haciendo porque querés lograr vivir de la pintura, del dibujo o del arte. El consejo número 1 es procurar gestar tu identidad. Que las personas te reconozcan y puedan identificarte en un vistazo, en un salto de vista, quién es el que está detrás y que armes de manera consistente ese cuerpo de obra para que un coleccionista, un aficionado o alguien que quiera comprar pintura pueda reconocer la identidad de tu trabajo en un vistazo. Hay pocas cosas tan gozosas como decir, ¡ay, esto es un Uribe! ¡Ah, esto es un Menzel! ¡Ah, esto es un Sorolla! ¿No? Es muy bonito, es muy hermoso cuando uno puede reconocer. Yo creo que igualmente uno no puede escapar de sí mismo y que conforme uno va practicando, va destilando esa identidad y ese estilo, y no creo que haya que perseguirlo demasiado honestamente, sino que naturalmente se va a ir destilando, para mí es la palabra, va a ir apareciendo o emergiendo lentamente, pero procura mostrar lo mejor en las redes sociales o en los portfolios que vayas armando, que uno pueda identificar desde el afuera que estamos viendo a este autor, a vos, que te estamos viendo a vos. Potenciar tus particularidades conforma tu universo. 2. Difundí tu trabajo. Participa de convocatorias, de salones, de concursos. Mostrá tu trabajo. Parece algo muy sonso, parece algo muy tonto, pero muchas veces cuando hablo con los alumnos que quieren vender, con los dibujantes y pintores que trabajan en el taller, lo que noto es que hay un deseo de venta, pero no estamos poniendo manos a la obra en mostrar de manera idónea nuestro trabajo, nuestro dibujo y nuestra pintura. Procura mostrarlo. La única manera de que las personas puedan elegir comprarte es que lo muestres con la mayor definición posible. Trata de registrarlos de manera excelente, que se vean lo mejor posible e ir mejorando paulatinamente, poco a poco. De hecho, viene muy bien comparar lo que vos haces, cómo vos las subís y las compartís en las redes sociales comparado con otros pintores, otros dibujantes. Vas a comparar tu Instagram o tu portfolio con portfolios de otros pintores y otros dibujantes. Procura tener entonces excelentes, o al menos muy buenos, registros de tus dibujos y tus pinturas. Esto quiere decir que todo lo que sea soporte papel lo vas a escanear o vas a probar. Escanearlo, vas a ver que la resolución, el trazo, la pincelada, las calidades de los bordes se ven extraordinarias cuando uno escanea los trabajos. Y las pinturas de mayor o mediano formato vas a procurar fotografiarlas. De hecho, hay un vivo en este canal que lo puedes revisar con Vladimir Merchensky de cómo empalmar digitalizaciones parciales de tus escaneos. Ten en cuenta de digitalizarlos con buena resolución. 3. La cotización. Procura ir subiendo tus precios paulatinamente. ¿Y esto qué quiere decir? ¿O a qué me refiero? Hace unos años hice una exposición individual en una galería de Palermo que se llamaba Dodui y la coordinaban unos holandeses, unas personas de Holanda. Y me acuerdo que había montado la muestra, no sé si es que había visto algunas piezas en dólares y entonces coloqué los precios en dólares. Y producto también del desconocimiento, esto fue hace varios años, hacía unas tintas enormes, unos dibujos grandes y algunos pequeñitos, hacía mucha tinta directa del natural, tinta china con palillo y unas con espátula bastante grandes, monocromas, todas monocromías, y al tiempo estuvo expuesta a unos cuantos meses esa muestra ahí en un bar que era una bar galería preciosísimo, y no se vendía nada, o se vendió muy poco, no recuerdo muy bien. Y al tiempo vino un galerista chileno, y me convocó, me dijo, me gustaría hablar con vos porque me gusta mucho lo que haces, creo que lo podemos vender muy bien, pero tengo que dar un par de consejos. Y un consejo que me dio es cómo montar adecuadamente para que la gente realmente se pueda topar con las pinturas y los dibujos y se vea interpelada, que esté a la altura de los ojos. O sea, me hizo bajar las piezas. Y por otro lado, colocar el centro a 1,60 del piso. Y por otro lado me dijo, ponelas en pesos argentinos, que es la moneda que utilizamos acá. Y por otro lado, a las personas que vienen extranjeras, que son un montón las que asisten a este bar, les va a parecer mucho más económico. Y vas a ir subiendo tus precios
paulatinamente. Y ese consejo me ayudó a poder cotizar mejor y luego se vendieron un montón de dibujos, si eran como 30 dibujos o más. Se vendieron un montón de dibujos producto de estos 2 ajustes que me propuso hacer este galerista, a quien le mando un beso si es que en algún momento ve este video, pero fue un excelente consejo, es ser consistente con los precios e ir subiéndolos paulatinamente con cierta conciencia y comparando con los precios también del mercado y en este caso en particular teniendo en cuenta cómo ellos se manejaban en esta galería. La cotización, entonces, el consejo es ir subiendo los precios paulatinamente, poquito a poquito, de manera consistente para que tenga una lógica y procurar también pensar en cómo estás montando esa muestra. El consejo número 4 tiene que ver con que siempre compares lo que vos haces con lo que hacen otros. En términos de precio, en todo en realidad, pero especialmente te lo quiero aconsejar para tus cotizaciones. Te aconsejo que procures comparar tus precios con los precios de otras personas que estén en tu mismo nivel, vamos a decir, en tu mismo recorrido. Tienen una trayectoria más o menos parecida, pintan más o menos con la misma técnica, el mismo estilo, vamos a decir, que vos, con lo cual podrías tener un precio similar a esas personas. Acordate de ir siempre de menos a más. De menos a más, porque una vez que tengas un precio base ya no vas a poder bajar, o al menos no deberías bajar. Y voy a dejar acá en la cajita un video excepcional de un pintor que habla de la venta de pintura. Quiero que lo veas y pongas el traductor si es que no se comprende muy bien por el inglés, porque puede ser muy complementario esto que estoy diciendo. Me pareció súper útil esto de diferentes tipos de precios a la hora de cotizar tu pintura. Procura entonces comparar tus precios con los de otros pintores, fijarte si estás muy arriba o muy abajo y compara también tu trayectoria. ¿Tenés acaso una trayectoria más o menos similar? Porque hay un par de cuestiones que se vinculan mucho con esto, que es si participas de salones, de concursos, de convocatorias, ¿hace cuánto venís pintando? ¿Se refleja en tus redes sociales que pintás de manera periódica, que pintás con cierta frecuencia, que no es un hobby meramente, sino que le estás dedicando mucho tiempo? Porque lo que hace un coleccionista, un aficionado, algo que te quiere comprar, alguna persona que te quiere comprar, y especialmente un coleccionista, un galerista, es ver que sos, de nuevo, consistente, que tu trabajo es consistente, que venís pintando y dibujando hace mucho y que seguramente lo vas a hacer o lo vas a seguir haciendo, porque siempre una compra de pintura es una apuesta, por más de que incluso sea algo personal. No te pierdas la segunda parte de este video lleno de estrategias para que puedas vivir de tu pintura. Suscríbete al canal si no te suscribiste y pincha la campanita para estar atento a todas nuestras novedades y clases gratuitas. Nos vemos.